Muy buenos días, bienvenidos a una conferencia, a una reflexión de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver la número 29, que es la ley del péndulo. Permítanme un segundo que vamos a compartir en los diferentes grupos, a ver quién nos acompaña, para que entre todos podamos reflexionar. Permítame un segundo. Buenos días. Bien. Vamos a poner acá. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias a las personas que se conectan, que pueden ver esto en diferido, y a las personas que se encuentran acá acompañándonos. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema maravilloso que es la ley del péndulo. Esta ley pues pertenece a una de las 48 leyes que nos rigen a nosotros. Y uno de los objetivos claros que podríamos ver en esta reflexión es cómo podemos lograr encontrar la verdad, la verdad de todo. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver que el péndulo se asemeja a esos relojes que uno encuentra en la pared, que son pendulares, que se mueven, ¿sí? Que se mueven de un lado al otro, oscilan de un lado a otro. Bienvenida, acabamos de empezar la conferencia. Ya van en la mitad. No, acabamos de comenzar. ¿Cómo estás? Hola, princesa. ¿Qué más? Mi señora Benchita, toda hermosa. linda. Listo, Menos mal. entonces esto así. Entonces digamos que este es un péndulo, ¿sí? Esto es como un reloj de pared. Entonces, estamos viendo la conferencia número 29, que es la ley del péndulo. Es muy buena porque vamos a poder comprender por qué tan fácilmente nosotros pasamos de estar tristes a estar alegres, o de tener ansiedad a ya pasarnos a un optimismo pues exagerado. Entonces, la conferencia nos da un ejemplo muy bueno para que cada uno de nosotros podamos tratar de comprender y reflexionar. Y es el reloj, ese reloj que maneja un péndulo. Y el péndulo, entonces, para que él dé la hora, pues él se está moviendo de un lado a otro. ¿Esto qué significa?
que nosotros al estar regidos por esta ley del péndulo, todo está en movimiento, todo está manejado, digamos, por el tiempo. Entonces, a lo que voy es que todo lo que sube, baja, ¿cierto? Todo tiene un movimiento, y es un movimiento que se asemeja, que está muy relacionado con el tiempo. Entonces, por ejemplo, grandes civilizaciones que han existido han tenido una cúspide, han tenido un momento de brillo, de grandeza, y esta misma ley pendular hace que esa gran civilización o ese gran imperio pues vaya desapareciendo poco a poco, ¿cierto? Entonces nos muestran una gráfica donde este movimiento pendular hace que todo suba, baje y vuelve y suba, ¿sí? Y hay un punto crítico que es acá. Este es el punto crítico. Entonces, cuando uno abre una empresa, por ejemplo, entonces uno abre una empresa y está sometido a esa ley pendular. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa va a empezar a surgir, va a subir, sube, llega aquí a la cúspide, una gran empresa, pero va a llegar un momento que la misma ley del péndulo va a hacer que decrezca, que se acabe, que se deteriore y que desaparezca. Y eso pasa externamente con todo lo que nosotros vemos. Y porque hay empresas que sí siguen toda la existencia y de pronto no con su misma producción, pero se sostienen y digamos están todas, llevan 50, 60, llevan toda la asistencia a la Sí, empresa. Porque la ley del péndulo no les ha llegado todavía. No, porque está en movimiento, porque está en alguna parte, está en algún punto. Esa ley del péndulo está, por ejemplo, acá, digamos, aquí está. Y lleva cierto tiempo a que vaya y se vaya al otro extremo. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, uno podría decir que el Imperio Romano. Exacto, duró muchísimos años. El Imperio Romano duró muchísimo tiempo, pero en esta actualidad no está. ¿Y quién me dice a mí que una empresa del siglo XVIII todavía esté actualmente? Haya cambiado, se haya creado otra, pero la misma no está. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometidos a eso. Nosotros estamos sometidos a esa, yo podría decirlo, y ya lo vamos a ver, por conceptos que nosotros tenemos. Entonces lo importante es comprender que al estar nosotros sometidos a esa ley, y eso es lo importante del conocimiento de sí mismo, que nos están mostrando varias leyes a las que nosotros estamos sometidos. Cuando nosotros empezamos a reflexionarlas, cuando empezamos a comprenderlas, cuando sabemos que todas nuestras acciones, nuestros actos y nuestra vida están sometidas bajo ciertas leyes, nosotros vamos comprendiendo para poder uno trascenderla. Y una de esas leyes pues es la ley del péndulo. Todo sube, todo baja, todo llega a un punto máximo y después cae. Todo crece, decrece. Todo crece, decrece. Y eso mismo pasa, así como pasa en el exterior. Digamos un carro, yo compro un carro y él es nuevo, está en su cúspide, y a pasar del tiempo pues se va a deteriorar y se va a volver viejito y se va a acabar. ¿Sí? Eso todo nos rige con la ley del péndulo. Ahora, eso mismo pasa, así como pasa exteriormente, entonces uno cómo lo ve interiormente. Interiormente quiere decir que todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones. Ahí está un tal John, señor John. Buenos días, John, gracias por ingresar para que nos ayude a complementar la conferencia. Entonces, todas nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones están sometidas a la ley del péndulo. Aquí es donde nosotros empezamos a comprender por qué en un momento yo estoy triste
y después estoy alegre. O viceversa. Sí, porque tengo, no sé, tengo hambre y después ya me hastié y estoy demasiado, bueno, no sé, llena, digamos. Sí, como por ejemplo uno, todas sus emociones hacen que uno tenga ira, ¿sí? Y después uno tiene sentimientos de culpa, ¿sí? Uno vive así, uno vive de una emoción a otra, uno vive sus acciones, hoy soy tacaña, mañana ya no, mañana ya entrego todo lo que tengo. No hay algo que es importante y es un equilibrio. Ese equilibrio nosotros no lo tenemos. Y ese equilibrio solamente se nos da cuando nosotros estamos en el aquí y en el ahora. Ahora, como todas nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones viven de un lado a otro, nosotros lo único estamos llenos de conceptos. Y nosotros creemos que esos conceptos son la realidad. Nosotros creemos que esos conceptos son la verdad. Cada concepto que yo tengo es mi verdad y es mi realidad. Pero esos conceptos son generados por nuestros agregados psicológicos. Son generados por los lugares o situaciones en lo que yo vivo. Por eso nosotros decimos que esto de que una empresa crezca y se mantenga ahí nunca se va a acabar. Son por conceptos que nosotros tenemos. Nosotros vemos una realidad, pero esa realidad la vemos a través de nuestros conceptos. Por eso acá en la conferencia se nos dan los ejemplos, por ejemplo, de que un fanático religioso está en un lado del péndulo y él defiende esos conceptos que él tiene de su religiosidad. Y viene un ateo y le hace la contraparte. Entonces son dos conceptos, el concepto del ateísmo, el concepto de que no hay una fuerza superior, el concepto de que las religiones son falsas, y el concepto de una religión que dice que hay que tener una fe ciega, que existe una fuerza, pero que no se ha experimentado. Y sencillamente esas dos personas o esos dos seres entran en conflicto, porque cada uno defiende su posición y cada uno defiende el concepto que tiene. Entonces nosotros empezamos a ver cuál es la realidad, cuál es la verdad, qué es la verdad. Entonces está el materialismo, está la materia, y entonces uno dice a través de los conceptos, uno dice si el hierro es materia, la nube es materia, la carne es materia. ¿Qué es la materia? Y todo se basa simplemente en los conceptos que nosotros tenemos. Y nosotros dejamos que esos conceptos se conviertan en nuestra realidad y en nuestra verdad. Y acá es donde viene lo interesante. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es verdad? Y esta conferencia nos invita a que nosotros, a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, a través de la muerte psicológica, a través de la autoobservación, nosotros empecemos a vivenciar y a descubrir cuál es la verdad. Y lo primero que nosotros tenemos es cuestionar. Nosotros debemos cuestionar todos los conceptos que nosotros tenemos.
todo lo que nosotros creemos realidad. Cuando yo estoy con ira, en ese momento en que yo estoy con ira, esa es mi realidad. Y los conceptos que tengo por lo que me generó a mí la ira, para mí en ese momento es lo único real y verdadero que yo tengo. Pero si yo cuestiono esa ira, si yo empiezo a observar esa ira y empiezo a pedir muerte, Madre Divina, elimina de mí esta sensación, estas ganas de gritar, estas ganas de llorar, estas ganas de criticar. Cuando yo empiezo a cuestionar lo que estoy sintiendo, cuando cuestiono lo que estoy pensando, cuando elimino el defecto, yo voy a llegar a un punto, a este punto crítico, acá. Es el aquí y el ahora. El equilibrio es sencillamente el aquí y el ahora. Solo cuando nosotros vivimos en el aquí y en el ahora, podemos de alguna manera ir descubriendo cómo llego de la tristeza a la alegría y cómo voy eliminando eso para yo poder entrar en el equilibrio. Solamente cuando yo entro en el equilibrio y empiezo a estar y a tratar de estar en el punto de acá del péndulo, yo voy a conectar con mi ser. Y mi ser es quien me va a ayudar a reflexionar sobre qué es la verdad. Por eso la verdad es tan individual y tan personal en cada ser. Uno no puede decir qué es la verdad, porque sencillamente uno lo que está llenándose es de conceptos. Gracias. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es importante. Uno tiene que vivir y comprobar. Cada uno tiene que reflexionar. Y acá el punto importante es llegar a la reflexión. Y es cuestionarnos absolutamente todo. Es cuestionarlo todo. Y meter el dedo en la llaga, comprobar. Pero entonces es meter ese dedo en nuestra propia psicología. ¿Yo por qué quiero ir a pegar? ¿Por qué quiero ir a volantear? Reflexionar para nosotros poder adquirir la sabiduría del ser. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la reflexión. Cuando nuestro ser es que quien se manifieste, pero nosotros tenemos que poco a poco, eso no es que es ya, sino es poco a poco. Poco a poco yo descubro esa tristeza inmensa en mi interior. Una tristeza que llevo por años alimentando. Aunque por fuera me vea sonriendo, aunque por fuera me vea alegre, aunque por fuera me vea fuerte. Hay una fuerza que me tiene mi sabiduría atrapada, que es la tristeza. Y yo empiezo a reflexionar sobre esa tristeza y a reflexiono por qué, para qué, cómo se mueve dentro de mí, por qué. Y empiezo a pedir a cada detalle a la Madre Divina muerte. Empiezo a morir, a morir, a morir. Pero ¡pum! El péndulo me lleva al otro lado. Ah, no, es que ahora soy alegre. Y ahora soy feliz. Y es que sonría, pero sonría. ¿Por qué no sonríen ustedes si la vida es alegría y es feliz y me voy al otro polo? La vida es una. Y la vida es una y hay que vivirla, y entonces yo ya me metí al otro polo. Reflexiono, estoy descubriendo que ya me fui al otro polo. Descubro, reflexiono, pero esto se hace solamente a través de la reflexión profunda. Cuando yo llego a la reflexión profunda, yo llego acá, al centro, al equilibrio, y conecto con algo que es la verdad. Voy a sacar esa sabiduría que es la verdad, esa sabiduría que solamente me la da a mí el ser. Ahí está don Armando. Don Armando, buenos días, gracias por acompañarnos. Entonces, acá en la conferencia se nos habla de que la razón del ser
La razón de ser del ser Es el mismo es ser. el mismo ser. Toda la sabiduría está dentro de nosotros. Toda la sabiduría está en nuestra propia psicología. Y nosotros tenemos que empezar a cuestionar todo lo que nosotros, todos los conceptos que nosotros tenemos. Nuestros conceptos es nuestra realidad. Y hay que cuestionar la realidad en la que vivimos, la realidad en la que yo estoy. Porque todo está lleno de conceptos y son tan fuertes nuestros conceptos que nosotros no queremos salir de él. Son tan fuertes nuestros conceptos que lo que hacen es alimentar nuestro agregado psicológico. Solamente cuando nosotros conectamos con nuestro corazón, esa conexión con el corazón, conexión, es así, sí, con el corazón. El corazón, nuestro corazón, es el centro de ese péndulo. Nosotros vivimos pendulando desde nuestro centro sexual, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pero cuando yo empiezo a respirar profundo y me centro en el corazón y a través de la autoobservación yo logro ver cómo mis defectos psicológicos me llevan de un lado a otro, cómo las ganas de criticar me llevan a un lado al otro, cómo yo no critico a través del verbo, pero critico con esa lengua interna que tengo. Sí, cómo me lleva de un lado a otro. Pero si yo me autoobservo y si yo veo dentro de mí todas esas manifestaciones egoicas, cómo me llevan de un lado a otro, yo doy muerte, reflexiono, me centro en el corazón y empiezo a descubrir y a conectar con las identidades. Esta conferencia y esta pequeña reflexión es esa invitación a eso, a que nosotros cuestionemos nuestra realidad, a que nosotros cuestionemos todo lo que vivimos en nuestro diario vivir, sobre todo que cuestionemos cada concepto que nosotros hacemos, juzgamos a las demás personas, cada concepto que tengo sobre mí mismo. Es que yo tengo mala memoria, es que yo no soy bueno, es que yo todo lo hago mal, es que yo soy súper inteligente. Entonces nos vamos de un yo derrotista a un yo orgulloso, ¿sí? A un yo que es capaz de hacer absolutamente todo, un yo que siente que tiene la potestad de manejar y controlar absolutamente todo, y eso no lo logramos ver. Entonces solamente con la autoobservación nosotros vamos a poder encontrar ese equilibrio, encontrar todos los conceptos que nosotros tenemos, cuestionarnos para nosotros poder llegar a la verdad. Básicamente esa es la reflexión, es una reflexión corta, es lo que comprendí. Si tienen aportes y me pueden ayudar, les agradezco mucho. Si tienen preguntas, también. Es que siempre decimos todos que es algo muy natural todo esto, o sea, es que ahí se queda y ahí se queda, a mí me han dicho, pero es que es algo muy natural esto, y ahí se queda, lo hemos vivido, lo vivió mi tatarabuela, mi abuela, Sí, y es muy natural. Y es muy natural, lo que pasa es que no. Esos son conceptos, pero bien errados. Son conceptos muy profundos que nosotros tenemos. Esta conferencia nos hace un choque a la conciencia. Esta conferencia nos hace un choque a nuestra realidad, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros todos esos conceptos empecemos a estudiarlos y a reflexionarlos, para nosotros poder conectar con la verdad. Y esa verdad solamente nos la da cuando nosotros conectamos con nuestro ser,
Nuestro ser es quien tiene la respuesta. La mente, todo lo encasillamos, la mente todo lo quiere encasillar a través de los conceptos. Por eso es que estos estudios se hacen tan difícil para otras personas, porque necesitan tener un concepto científico que les dé la respuesta y la tranquilidad a eso que ellos están pensando. Si eso no les cuadra en su mente y en su emoción, eso no existe, eso está mal. Ahí hay una pregunta, don Armando. ¿Es la reflexión una acción del ego o de la conciencia? Gracias, don Armando, por la pregunta, muy buena pregunta. La reflexión es una acción de la conciencia, es una acción de nuestro ser, que nos encamina a comprender el defecto y nuestra propia psicología. Desafortunadamente, nuestra mente quiere responderlo todo, nuestra mente quiere saberlo a través de los conceptos para que su realidad sea mejor. Cuando nosotros empezamos en estos estudios, nosotros sentimos como una inestabilidad, digámoslo así. Es como una montaña rusa y nosotros quisiéramos ya no sentir eso, quisiera estar como el vecino que no siente nada, que está ahí, ¿sí? Pero son choques de conciencia porque nosotros estamos listos, porque ya estamos preparados para sacar la sabiduría. Y es esa fuerza del yo que nos dice, no haga más, no siga más, esto no funciona. Y empieza a cuestionarle a uno. Entonces uno, ¿qué hace? La conciencia empieza a agarrarse de todas las experiencias que hemos tenido. Experiencias que no se pueden explicar con palabras. Experiencias donde hemos sentido una fuerza interior inexplicable, que si lo hablamos con palabras, lo desdibujamos. Y eso es lo que nos tiene a nosotros acá, en la lucha. Y es una lucha contra ese péndulo de nuestras emociones, contra ese péndulo de pensamientos. Entonces yo hago una acción buena esta mañana y por la tarde ya hago otra. No dicen lo que hizo con la mano, se lo tiró. ¿Cómo es que es la hizo con la mano derecha, lo tumbó con la mano izquierda? Sí, o se lo tiró con los pies. Bueno, exactamente es eso. Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta de yo? Sí. Léala. Vamos a leerla. Pero la leemos. Que ya me toca ponerme gafas. El trastorno de la bipolaridad es consecuencia de la fuerza de esa ley del péndulo. Sí, claro. Todos nuestros yoes son pendulares. Todos nuestros yoes. Y eso es que lo cogen a uno, esas personas. Yo no he estudiado muy bien lo de la bipolaridad, pero son yoes muy fuertes que lo cogen a uno y lo llevan a un extremo de depresión muy profunda, donde lo cogen a uno esos yoes y uno no quiere hacer absolutamente nada. Se le roban a uno la vitalidad porque esas personas no tienen ganas ni de vestirse, ni de tender la cama, entran en unas depresiones muy fuertes. Y después salen al otro polo donde son muy activas, muy proactivas, quieren hacerlo todo y nunca llega a un equilibrio. Todos podría decirse que somos bipolares, porque en un momento uno es querido, amable, adorado y en otro momento uno es orgulloso, fastidioso, iracundo. Uno nunca es la misma persona. Uno nunca es el mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un equilibrio, porque nunca estamos en el aquí y en el ahora, porque no logramos observar y descubrir y comprender cómo nos mueven a nosotros los defectos psicológicos. Es así, porque nosotros todo lo encasillamos en un concepto. Ah, sí, eso del desdoblamiento astral es buenísimo. Sí, yo le doy la técnica para que usted salga del desdoblamiento astral y yo salgo. No, me quedé en un concepto, me quedé en una ilusión. Pregunta don Armando. Sí, ya, dígame.
Su merced dijo algo muy en el punto del diario vivir. Yo estoy en unos tratamientos con ortopedia hace muchos años. Esta semana fui y entonces el doctor me examinó. Bueno, una de las cosas que me dijo, que usted dijo la palabra exacta. Mira, Mercedes, científicamente ya es comprobado que el yoga ayuda mucho a terapias para calmarlo, para eliminar los dolores, para ayudar a los dolores. Después, claro, ¿quién no le cree pues, a un ortopedista científicamente? Lo que tú dices. Todo creemos es cuando dicen científicamente. Pero porque es la mente, es nuestra mente. Ahí creemos. Es la mente la que quiere creer ese concepto. Pero cuando nosotros empezamos a verificar y a descubrir que es un karma, ¿cómo puedo negociar el karma? ¿Cómo puedo hablar y hacer negocios con la ley para comprender qué es lo mejor para esa situación que yo estoy viviendo en ese momento? Y cuando yo empiezo a trabajar duramente para llegar a los méritos, para que me den una respuesta de cómo arreglar ese problema físico que tengo, yo voy a comprender y a comprobar. Esas prácticas donde lo llevan a uno al yoga o al pilates o todo eso, claro que eso ayuda. Eso ayuda a desinflamar, ayuda al dolor, ayuda. Sí, pero si es una consecuencia de un acto que uno hizo karmática, pues no se le va a quitar. Pero cuando nosotros empezamos a comprobar, cuando nosotros nos salimos del concepto, cuando nos salimos de ese cuadro donde la mente nos mete, porque nosotros todo lo queremos responder a través de la mente. ¿Y qué se nos ha dicho a través de todas las conferencias? Llegue al silencio. La mente todo el tiempo está y no es fácil llegar al silencio. Tenemos que comprobar qué es el silencio, y esos silencios se dan cuando entramos a meditación profunda y a reflexión. Espérame, miro la pregunta de don Armando, que me están ayudando aquí. Para que reflexionemos se necesita inequívocamente estar en alerta, percepción y autoobservación. Correcto, don Armando, nosotros tenemos que estar en vigilia, pero no lo estamos. En vigía, no lo estamos. Y es así como nosotros podemos llegar al centro de nosotros mismos, es nuestro corazón. Por eso, todas las conferencias o todas las prácticas nos dicen respire, conecte con el corazón. El corazón es nuestro centro, el corazón es nuestra ancla, el corazón nos lleva a la verdad, el corazón nos lleva al equilibrio, el corazón nos lleva a la reflexión profunda. Pero hay que estar en el aquí y en el ahora, hay que estar en vigilia, hay que desarrollar la autoobservación. Por eso es importante que nosotros pongamos alarmas a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, pegamos el saltico, nos preguntamos dónde estamos, nos jalamos el dedo. Y como tenemos un objetivo en el astral, recordamos el objetivo del astral, entramos en el aquí y el ahora y observamos ese péndulo en dónde está, en qué lado está en este momento. Uy, no tengo afán. Lo estoy viendo. Uy, ¿qué me afán? Madre divina, elimina de mí este yo que me está generando afán, me está generando angustia, me está generando estrés, sudoración. Y empiezo a eliminar eso. Esa parte del péndulo donde estoy. Por eso, miremos un día, una mañana, cómo está mi péndulo, cómo está oscilando, hacia dónde va. No, es que tengo que entregar 30 cotizaciones, tengo que ir a la cita del cliente, tengo un evento allí, tengo otro evento allí. ¿Dónde está mi péndulo? Corriendo, estresada. Y al final del día, no tengo energía, cansada, y se me va al otro lado la ira, nadie me considera, yo soy la víctima, yo ya no quiero más esta vida. Sí, así somos. Entonces nos cuesta mucho estar en vigía, estar en el aquí y en el ahora, y esta conferencia es lo que nos enseña y
dice, venga, reflexione, cuestione. ¿Eso es un concepto? ¿No es un concepto? ¿Es la verdad? ¿Es su ser? ¿Quién es? ¿Qué es? Ella, Mechita tenía. Eso de científicamente, bueno, que ella me dijo a mí una persona que le dije, esto ya lo comprobó la NASA. La NASA, porque yo creería si la NASA lo comprueba. Y esto se riega por la televisión, por todo como que es comprobable. Entonces yo le dije, eso no sé. Pero tú eres más que la NASA, tú mismo lo puedes comprobar. Todo eso lo que vemos son conceptos. Sí. Eso ya son conceptos. Tú puedes llegar a ser más que la NASA, porque no tiene todas las capacidades para comprobarlo. Pero sí ve cómo estamos metidamente los conceptos, sí. Que la NASA, él creería, pero si la NASA totalmente comprobara todo eso. Es por ejemplo, no sé, alguien le dice a uno, estamos en fin de raza, sálganse de la ciudad, compren en el campo y váyase. Entonces uno oye lo que quiere oír y ve lo que quiere ver. Nuestros yoes nos hacen hacer eso, ver lo que uno quiere ver y oír lo que uno quiere oír. Y se llena la mente, dice, la persona tiene razón, yo ya vengo y me voy de la ciudad, pero es un concepto o una verdad de esa persona. Yo lo cuestiono, yo empiezo a reflexionar y a preguntar internamente si eso que esa persona va a hacer es lo mismo que yo debo hacer, ¿no? Nosotros como loquitos empezamos, y si 3 o 4 se fueron, uno también se va detrás, pero por conceptos, porque no buscamos la verdad dentro de nosotros mismos. Y todos somos diferentes, y todos tenemos un universo en nuestro interior y un ser. Por eso cada uno su camino es individual y personal. Cada uno tiene que descubrir esa tristeza y esa alegría, ese miedo y esa valentía. Todos tenemos que encontrarlo dentro de nosotros y conectar con nuestra propia verdad, pero solo se hace a través de la reflexión, como don Armando lo decía, estar uno en vigía, en autoobservación, para poder encontrar ese punto matemático. Listo, don Armando. Entonces, necesita necesariamente llegar a la... no, esa ya la dijimos, mami. No, necesitamos llegar a la reflexión profunda, solo es posible mediante o solo basta la autoobservación. Don Armando, no, necesitamos la meditación profunda, necesitamos meditar profundamente y la meditación nos lleva a la reflexión. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a meditar un defecto psicológico mío, yo empiezo a profundizar y a reflexionar, a meterme dentro de ese mismo defecto, a llegar a lo más profundo, y ahí voy a descubrir una verdad. Voy a descubrir una verdad de mi propia psicología, pero solo será cuando entramos a meditación profunda, reflexión, a darle a ese defecto, a darle, a meterse, a escabullirse, a entrar más a lo profundo. Ahí es donde nosotros encontramos una verdad. La pregunta que yo le iba a hacer se la hizo una hermana. Listo, necesitamos llevarla. ¿Esta? Sí, Carmen, la ley del péndulo. Es una ley mecánica, esa se la iba a hacer yo. Sí, es una ley mecánica. Por ser una ley mecánica la podemos trascender. Tenemos la facultad para nosotros poder hacer. Todas las leyes que nos rigen las podemos trascender. Pero solamente es cuando descubrimos esa sabiduría y esa verdad en nuestro interior, cuando conectamos con nuestro ser, cuando nos volvemos revolucionarios realmente. Eso es lo que comprendo, don Armando, me corrige. Listo, que se me va acá. No, mire acá, espérame que acá hay más cosas.
Carmen, la ley del péndulo, bueno, la NASA es una de las tantas herramientas para engañar a las masas. Sí, es por la desconexión que tenemos nosotros con nuestra sabiduría. Porque no confiamos en nuestra sabiduría, no confiamos en nuestro ser, no confiamos en esa fuerza y ese fuego crístico que hay dentro de nosotros. Por eso buscamos teorías, buscamos respuestas afuera, porque no logramos comprender y no sabemos cómo hacerlo. Investigamos profundamente. Porque no investigamos profundamente, gracias señora Ayala, porque no lo hacemos. Y claro, entonces nosotros nos fascinamos a través de redes sociales y del televisor, que ahorita fueron a la luna, que el hombre es tan inteligente y creemos que hay seres, personas que son más inteligentes. Somos incapaces. Porque intelectualmente desarrollan esa parte intelectual. La señora Artiela dice porque somos incapaces De investigar. de investigar. Nos cogen los defectos, el defecto de la pereza, y nos dejamos llenar y fascinar con esto mismo, nos fascinamos con este mismo conocimiento y no estamos en vigía, no hacemos el esfuerzo de conectar, de respirar, de ser conscientes, de preguntarnos por qué estamos acá. Cuestionarnos nos va a ayudar a salir en astral consciente. Solo el hecho de cuestionar en qué realidad estoy, por qué estoy acá, y cuestionármelo todo el tiempo. La NASA es una de las herramientas para engañar a la humanidad. Sí, así es. 2 comentarios más. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Por favor, dime si es correcto afirmar que solo la muerte del ego trascendemos la ley del péndulo. Sí, señor. Yo eso lo comprendo así, solamente a través de nuestros defectos psicológicos nosotros podemos trascender, porque cuando eliminamos el péndulo, ese yo, el ego o nuestros defectos psicológicos se mueven en 2 polaridades, positivo y negativo. Entonces cuando yo elimino ese yo, por ejemplo, de la lujuria, ese yo de estar derramando mi energía sexual, y también cuando elimino ese defecto célibe, donde le tengo asco, donde no quiero tener un acto sexual, donde me parece asqueroso y pecaminoso el expulsar mi energía. Entonces yo elimino la expulsión y elimino el odio de la expulsión, pues va a llegar a un centro que es la castidad. Y eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros defectos psicológicos, eliminar esas 2 polaridades para poder llegar al centro. Y cuando nosotros realmente eliminamos, podemos trascender. Entonces, bueno, no, don Armando, a usted de verdad muchas gracias por ayudarme con las preguntas. Estamos en un proceso de aprendizaje, de reflexión, de tratar de transmitir lo poco que uno puede comprender sobre estos temas que son muy, muy, muy profundos. Y esa es la tarea que cada uno tiene dentro de sí, profundizar. Realmente uno se para acá a medio hablar pues, de lo que poco a poco puede comprender, pero gracias a John y a don Armando y a las personas que se conectan, que nos hacen preguntas, que nos cuestionan también, que nos aportan, nos ayudan a que este tema se amplíe y nos motive a comprobar y aprender mucho más de esto. De verdad, muchísimas gracias, don Armando y a John. No sé si acá en la sala hay otra pregunta, entonces muchas gracias. El próximo miércoles a las 8 de la noche tendremos otra reflexión. Que estén muy bien y muchas gracias. No, espéreme, analizar. Es que como quiero.